Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio.
rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. La diligencia, la puntualidad, la seriedad, el profesionalismo, el sentido de responsabilidad, el perfeccionismo, la ética, el respeto, la lealtad, son principios todos ellos que aplican al tema de lo laboral, ¿cierto? Del trabajo. Son principios indispensables, ¿sí o no? Todos nosotros que de alguna manera tenemos algún tipo de relación con la gente que trabaja, aún nosotros mismos, esperamos todo esto de la gente, ¿no? Diligencia, esta actitud de hacer las cosas bien, el perfeccionismo, ¿no? Ya sea a la hora de producir bienes o servicios o a la hora de trabajar para una empresa, ¿no? Pero siempre que estamos hablando o siempre que hablemos del trabajo, siempre tenemos que hablar de uno de los principios más importantes de la vida. Y algunos de ustedes ya lo pensaron. ¿Cuál? El acuerdo. El acuerdo. ¿Cierto? O a lo mejor para algunos de ustedes es sorpresa esto que estoy diciendo, ¿no? Pero siempre que hablamos de cuestiones relacionadas con el trabajo, el trabajar como empleado o ser un empleador, o como digo, de manera independiente, prestando bienes y servicios, siempre toda relación de trabajo se basa y se sostiene y se mantiene por el acuerdo. Esta capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos de acuerdo, de negociar, ¿sí o no? Así son los negocios, así son las empresas, así es el trabajo. Es casi imposible hablar de mantener una relación con otras personas sin este elemento, sin ponerse de acuerdo. Es casi imposible. Eso nos dice la Escritura en Amós capítulo 3, versículo 3. Muchos de ustedes me han oído muchas veces hablar de este principio. Amós capítulo 3, verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, aunque alguna vez platicando con alguien me dijo: no, sí se puede. Sí se puede andar junto con alguien sin estar de acuerdo con él. Sí, es muy respetable la idea, el pensamiento, pero en su contexto esta escritura nos está planteando, y si tú lees luego todo el contexto de este pasaje, de ese versículo 3, la respuesta a todas las preguntas que hace todo el pasaje es no. No, claro que no. Por eso estoy convencido, mis amados, que necesitamos aprender a ponernos de acuerdo. O necesitamos refinar nuestra capacidad, nuestra habilidad para ponernos de acuerdo. Entre mayor habilidad desarrollemos, más y mejores acuerdos lograremos para andar junto con alguien en la vida. Entonces, por eso digo que la capacidad de lograr acuerdos y de mantener los acuerdos es un tema vital. Es uno de los aspectos más importantes de la vida. Por definición, el diccionario dice que un acuerdo es la decisión que toman dos o más personas sobre un asunto tras su ponderación o consideración. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no?
Y lo decimos muy fácilmente cuando hablamos y decimos, es que estamos de acuerdo, ¿no? Es esta decisión que toman dos o más personas sobre un asunto. Después de analizar los detalles y terminar por establecer la claridad de la concordia, del acuerdo con la cosa. El diccionario dice también, hay varias acepciones, dice pacto o tratado, ¿no? También dice documento que aceptan las partes que lo firman. Documento que aceptan las partes que lo firman. Es decir, que un acuerdo puede llegar a ponerse en papel y firmarse. Normalmente les llamamos contratos, ¿no? Firmamos un contrato. Un contrato es la expresión escrita y formal y oficial de un acuerdo que haces con la persona con la que firmas el contrato. Puede ser de arrendamiento o de servicios o laboral. Normalmente se firma un contrato cuando trabaja uno para alguna empresa, ¿no? Lo normal es firmar un contrato. ¿Y qué hay en el contrato? Pues todo el detalle de la negociación que se hizo, ¿no? También dice el diccionario, locución que expresa conformidad con algo. Estamos hablando de algo verbal. Y hay acuerdos verbales. Muchos de los acuerdos que hacemos en el día a día no están puestos en papel, ni están firmados. Son en el día a día. También dice el diccionario, ponerse en consonancia de pareceres, ¿no? O sea, opino lo mismo que tú. Estoy de acuerdo contigo en tu punto, en tu idea. No necesariamente estoy firmando un contrato, pero estoy de acuerdo con tu idea. O no estoy de acuerdo con tu idea. Difiero. ¿Sí estamos? Yo creo que es algo que todos hacemos todo el tiempo. Y existen muchos tipos de acuerdos. Muchos tipos, ¿no? Aquí estoy citando solamente los escritos y los verbales, pero hay otros. Y como sabes, y seguramente lo has experimentado, un contrato por escrito es muy complejo. Tiene un montón de cláusulas, tiene un montón de condiciones que definen básicamente los compromisos que se adquieren de ambas partes. ¿Sí estamos? Eso es lo que es un contrato, ¿no? Es un compromiso, ¿no? Si rentas un lugar te comprometes a conservarlo o a no subarrendarlo o a no utilizarlo para otros fines o mantenerlo en ciertas condiciones, pagar la renta en cierto día del mes o en cierto periodo de fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la parte del que renta, pues también está estipulando por escrito su compromiso, ¿no? A respetar el uso y etcétera, etcétera, ¿no? Pero como digo, un contrato puede llegar a ser muy, muy, muy complicado, mientras que un acuerdo verbal normalmente es simple, ¿no? Sí lo has hecho todos los días, ¿no? Nos vemos a las 4. ¿Qué es eso? Pues es un acuerdo, ¿no? Nos vamos a las 4. Y ya sabes que te vas a reunir con la persona a las 4. ¿Dónde nos vemos? Pues que en tal parte, ¿no? En Sanborns o en Tox o en Vips o en X o en tu casa o en mi casa a las 4. O paso por ti a las 8. ¿Y qué estás haciendo? Pues es un acuerdo. Si la otra persona no está de acuerdo, ¿qué debe hacer? Debe decir, no, espérame, a las 8 no. A las 8 no estoy listo, a las 8 no es buen momento, nos vemos a las 9 o a las 7 o X. ¿Sí estás? Sí, lo hacemos diario, ¿no? Yo llevo el postre y tú los refrescos. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Nos vamos juntos y me regreso con mi primo. Me voy contigo y me regreso con mi primo. Ah, es un acuerdo. No se vale que te vayas sin la persona, ¿no? Porque ya te habías puesto de acuerdo con ella, de que se iba contigo, tú te ibas con ella, se iban juntos. No, ya llegas al lugar allá y dices, ay, ¿dónde quedó? Ay, se me olvidó. Pues qué feo, ¿no? Muchos de estos acuerdos, como vamos a ver ahorita, son muy importantes. La mayoría de las cosas que acordamos. Pero prácticamente todos hacemos acuerdos todos los días. Todos los días estamos haciendo acuerdos nuevos. Y bueno, quiero mostrarte algunas escrituras que nos hablan de este tema, de la importancia que tiene este tema. Y el tema es enorme y podríamos hablar mucho, pero quiero que busques conmigo estas escrituras. Mira, en cuanto al tema de la oración, ve la importancia que tiene el tema de estar de acuerdo. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Por favor, y creo que Dani nos está apoyando aquí.
Ándale. Súper. Si no lo encontraste, acá está en la pantalla. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué va a pasar? Wow. ¿Ves el peso que tiene el ponerte de acuerdo en cuanto a orar por algo o por alguien o por alguna situación? Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, realmente lo que está diciendo la Escritura aquí es que movemos la voluntad de Dios, movemos el poder de Dios desde el cielo hasta la tierra, porque el Señor Jesucristo está aclarando, precisamente está diciendo, si aquí en la tierra ustedes se ponen de acuerdo 2 o más en alguna cosa, va a impactar el cielo, va a mover el cielo. Dios que está allá arriba va a mover las cosas. Y luego además Él aclara el versículo 20, que lo hemos usado tanto, es uno de esos versículos muy manoseados, como digo yo, me gusta decirlo así, por muchos de nosotros. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Wow. No sé si has tenido esta experiencia al orar, que cuando te pones de acuerdo con alguien y oran por algo, es increíble cómo el Señor realmente responde. Lo acabamos de vivir con Gloria, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, no sé si toda la iglesia estuvimos orando por ella fuerte, y la verdad es que lo que podemos ahora ver es claramente cómo el Señor atendió nuestras oraciones y nos concedió el sacarla adelante. Por eso sí es muy importante expresar tus necesidades de oración. Hermano, ora por mí, oremos por esto, ¿no? En las reuniones en las casas es la dinámica, ¿no? Si ¿quién trae alguna petición? Yo, mi primo, mi tío, mi amigo, mi situación, mi trabajo, mi salud, mi pie, mi coche, lo que me digas. Y entonces oramos juntos. Y cuando nos ponemos de acuerdo y oramos juntos, wow. Tan solo por eso deberíamos no dejar de reunirnos, ¿no? Entre semana. Tan solo por este aspecto de poder orar juntos y pedirle a alguien más del pueblo de Dios que ore junto conmigo por alguna cosa. ¿Sí estamos? Fíjate ahora, Mateo 5:25, aquí nos muestra otro aspecto de la Escritura de esta capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo. Mateo 5:25 al 26. ¿Ya lo encontraron? Si no, creo que ya está en pantalla ahí. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario después. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? Pronto ponte de acuerdo, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, antes de que llegues a la instancia de estar frente al juez, arregla la cosa. Ponte de acuerdo. Hay un dicho por ahí que dice que mejor es un mal arreglo que un buen juicio, creo, ¿no? Así se dice. Este principio es muy útil. Si te puedes poner de acuerdo, no llegues a la instancia legal. Es lo que está diciendo. Ponte de acuerdo. Y aquí estamos hablando de esta capacidad que todos tenemos de ponernos de acuerdo. Y hay cosas que requieren una reacción rápida, pronta, inmediata, para ponernos de acuerdo. Pasa mucho a veces cuando los choques. No sé si lo has vivido, ¿no? Que a veces es mejor ponerte de acuerdo y decir, bueno, ya, cúbreme esto, te cubro antes de que venga la policía y no se lleven los coches y el corralón y las multas y esto y lo otro, mejor ya pongámonos de acuerdo rápido. No, sí, pues ten 2,000 pesos por el raspón, órale, ya. Sí lo has vivido, ¿no? O sí lo has oído, sí has visto que así pasa. A veces eso es mejor. A veces eso es mejor tener ese acuerdo antes de que lleguen las autoridades y se haga grande la cosa y se complique. De cierto os digo que de ahí no te vas a mover, porque una vez que llega la autoridad, ya. ¿Sí estamos? Y no está diciendo que seamos corruptos, sino que seamos inteligentes, ¿no? ¿Para qué llego a las instancias donde se va a complicar la cosa si lo puedo resolver antes? Esa es la idea de este pasaje. Luego, en 2 Corintios capítulo 6,
versículo 16 nada más. Luego tú lees el contexto, pero ahí habla en cuanto a esto de unirse o de no unirse en yugo desigual, de no casarse con un no creyente o con una no creyente, que es el contexto del pasaje. Tú lo lees, pero también aplica a los negocios y a otras cosas. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya conoces este pasaje, estoy seguro. Y aquí dice claramente que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, ¿no? Y tú puedes leer luego el contexto, ¿no? Por eso no es correcto que nosotros tengamos ídolos de ningún tipo y que adoremos a algo o a alguien que no sea Dios. Porque nosotros somos el templo de Dios. Le pertenecemos a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 22. Aquí tenemos la historia de una situación complicada que se dio en la iglesia, porque en la iglesia, en la primera iglesia, entró un grupo de hermanos diciendo que tenían que guardar la ley de Moisés y que había que circuncidarse. No sé si ustedes sabían eso, ¿no? Eso pasó en la primera iglesia y sigue pasando hoy en día. Sigue habiendo esta corriente de algunas personas que dicen que hay que guardar la ley de Moisés. Está bien ser cristiano, pero hay que guardar la ley, ¿no? Y son incompatibles. Entonces fíjate, Hechos capítulo 15, tenemos la descripción y me encanta este pasaje en este sentido. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir, ahí está el escrito, ¿no? Por conducto de ellos, 2 puntos, y aquí viene el escrito. Aquí viene la descripción de lo que escribieron ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Como diciendo, hola. Es un saludo esto, ¿no? Y están diciendo a quién está dirigida la carta y de parte de quién, ¿no? ¿Quiénes eran los remitentes? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y los destinatarios, a todos los hermanos gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Me brinqué algo, ¿verdad? ¿Qué dice? Habiendo llegado a un acuerdo. Habiendo llegado a un acuerdo, entonces elegimos varones, hombres, versículo 26, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, era por escrito y era de palabra también el acuerdo que tenían que comunicar, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí hay 2 puntos. ¿Cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, bye, adiós. Ahí está la carta de los apóstoles. Fue un primer escrito, un documento que se circuló, que se envió, que se emitió a todas las iglesias de los gentiles diciendo, no tienen que guardar la ley, ni circuncidarse. Les recomendamos que no forniquen y que se abstengan de todo lo relacionado con la idolatría, que eran costumbres de la época, ¿no? Se sacrificaba a los ídolos y luego se comía lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí estamos? En la iglesia sigue siendo importante hacer acuerdos. Siempre que enfrentes un problema en la iglesia, en el trabajo, con los clientes, en tu casa, con tu familia, es necesario dialogar y hacer y lograr un acuerdo. ¿Sí estamos?
Y todos tenemos esta capacidad natural de ponernos de acuerdo. Chécate, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Este pasaje es impresionante y está ahí para el estudio, ¿eh? Apocalipsis 17, versículo 15. Este lo menciono rápido nada más para que lo estudies tú, que te gusta el estudio de las Escrituras. Dice Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada del paralelismo que hay, no? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿qué dice? Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y ahí hay 2 puntos. ¿Qué es lo que Él quiso? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí se los dejo para el estudio, no diré más. Solo quiero mencionar aquí cómo Dios dice que ha puesto en sus corazones el ponerse de acuerdo. Y se van a poner de acuerdo al final para darle el reino a la bestia, para dejarse gobernar por el anticristo y todo esto que va a pasar en el futuro. Es tema de estudio profundo. Un último texto en esta línea está en Tito capítulo 2 versículo 1. Tito 2:1. Estamos viendo escrituras que nos muestran la importancia del acuerdo. Fíjate qué dice este texto en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla aquello que va en conformidad con la sana doctrina, porque es posible hablar en contra de la sana doctrina. Y hay quien lo hace, hay quien enseña principios, cosas que van en contra de la sana doctrina. No sé si has visto esto y cada vez lo vamos a ver más y más, incluso en las iglesias, ¿no? Iglesias que no enseñan la sana doctrina, no enseñan que Jesucristo es Dios encarnado, no enseñan que las escrituras sean 100% inspiradas por Dios y confiables y útiles, y recurren a otras herramientas, ¿no? Hoy que está tan de moda todo esto del coaching y de todas estas teorías y manejos de la, ¿no?, de la personalidad, de la psicología, de la motivación humana. Hay un montón de cosas, ¿no? La sana doctrina nos dice que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Sí estamos? ¿No? Que Dios es un Dios trino, por ejemplo. Y así hay muchas otras cosas que son sana doctrina. Que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, ¿no?, al tercer día y que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Esa es sana doctrina. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, para lograr acuerdos, tenemos que aprender a negociar. Y para negociar necesitas 2 elementos, y tú lo sabes: ceder y conseguir, ¿no? Hasta por ahí le llamamos el estire y afloja a la hora de una negociación, ¿no? Le estiras porque quieres para ti, pero le aflojas porque también el otro requiere para él, ¿no? Y quiere para él. Entonces es una negociación, se trata de eso. Ustedes que se dedican a las ventas y saben de ese rollo, saben que así es, ¿no? Ok, bueno, pero ¿y si te compro más, me le bajas al precio o no? ¿O sí? ¿O no? Así es, ¿no? Tú tienes que aprender a negociar, aprender a ceder y a exigir, a dar y a pedir. Esta es una mecánica que es propia de cualquier acuerdo. Y siempre que hablamos de un acuerdo tenemos que hablar del compromiso. Es imposible hablar de un acuerdo sin hablar del compromiso. Y cuando hablamos de compromisos hablamos de fidelidad. ¿Sí o no? Según la definición del diccionario, la fidelidad es la cualidad de aquel que cumple sus compromisos. Eso es ser fiel. Cumplir aquello para lo cual te has comprometido. Según
El diccionario dice de fiel que no falta a su palabra. Que no falta a su palabra, que cumple sus compromisos, firme y constante en su cariño. Eso dice el diccionario de uno, que es fiel. Pero también que respeta los acuerdos. Que respeta los acuerdos. Y hemos usado estas frases muchas veces. Te doy mi palabra. O palabra de honor. ¿Sí o no? ¿Lo has usado? ¿Lo has oído? ¿Te lo han dicho? Seguro. Son frases que expresan la seriedad del compromiso que estamos adquiriendo. Oye, pero seguro vas a llegar, seguro vas a venir, seguro pasas por mí, o seguro cuento con... Te doy mi palabra. Cuenta con ello. A veces este tipo de acuerdos se sellan con un apretón de manos. ¿Sí o no? ¿No? ¿Estamos? Estamos. Y con un apretón de manos a veces es suficiente, ¿no? Por eso el Señor recomienda siempre tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, con aquello para lo que nos comprometemos. Fíjate lo que dice Mateo 5:37 y luego tú lees el contexto. Mateo 5:37. ¿Qué dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, si dices que sí y no cumples, o si dices que no y sí lo haces, ya procede del mal. Ya no está bien. Ya no está bien. Por eso necesitamos tener mucho cuidado de aquellas cosas para las que nos comprometemos. Hay muchas personas que se comprometen con liviandad, con mucha facilidad, dicen que sí o dicen que no van a hacer algo, sabiendo que no van a cumplir. Y eso dice de mal procede. Y esto aplica, por supuesto, sobre todo al interior de la relación matrimonial. En el matrimonio, el tema del acuerdo y de cumplir aquello que a lo que uno se compromete con la pareja es importantísimo. ¿No? Si tú quieres que tu matrimonio funcione mejor, cuida muy bien tus acuerdos y cúmplelos. Siempre, siempre, siempre. También se da mucho en relación entre padres e hijos, en la relación de padres con sus hijos, ¿no? Si quedas en algo con tus papás o si quedas en algo con tus hijos, cumple. Cumple. Es un acuerdo, no lo tomes a la ligera, no te lo brinques. Si le dijiste que le ibas a comprar la cosa al niño, cómprale la cosa. Y si le dijiste que lo vas a llevar al parque, llévalo al parque. Si le dijiste que le vas a comprar un helado, cómprale el helado. No le compres un chocolate, cómprale el helado. Y si no, no digas helado, di chocolate. Y si quedaste de llevar a tu mujer a tal parte, llévala. O si quedaste de recogerla, recógela. Y si quedaste a las 6, llega a las 6, no llegues a las 7. ¿Sí estamos? Parece simple, ¿no? La bronca es que no lo hacemos constantemente. Digo, no todos, pero constantemente fallamos y nos brincamos la cosa. ¿Y que no habíamos quedado que a las 6? Ay, es que... Nada, es que nada. Es que nada. A menos que sea una causa de fuerza mayor, ok, y te reportas y avisas y notificas. Y, oye, me acaban de llamar a una junta en la oficina, no voy a estar por ti a las 6, perdóname. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí o no? Pero nada que pues, se me olvidó, ay, como decía ahorita el hermano, hay quien se le olvida el aniversario, ¿verdad? Imagínate. ¿No? ¿Sí estamos? Y bueno, con toda la familia es el tema, ¿no? Con los suegros, con los yernos y las nueras, con los hermanos en la carne, ¿no? Los hermanos consanguíneos, con los parientes, con los abuelos, con los papás, con los tíos, con los primos, con la familia es particularmente importante y delicado. Porque cuando se viola un acuerdo, normalmente se causan heridas. Violar un acuerdo a veces nos da risa, a veces parece trivial,
pero normalmente daña a las personas porque les transmites un mal mensaje. Si tú te brincas un acuerdo, estás transmitiéndole un mal mensaje a la persona con la que te lo brincaste. Le estás diciendo: no eres importante, no me provocas la suficiente seriedad y responsabilidad como para cumplir. No me importa no cumplirte. No vales la pena. Es el fondo de esto. Entonces, brincarte un acuerdo es muy hiriente y es muy peligroso porque en el fondo y al final pone en riesgo la relación. Porque hay acuerdos que se pueden terminar, que no deberían terminarse, ¿no? ¿Sí o no? ¿Parejas se divorcian? Y no se habían prometido y no habían hecho un acuerdo y no tenían un pacto matrimonial y se divorcian. ¿Por qué? Por un montón de razones, pero finalmente se acaba la relación. Como se acaban los contratos laborales y empresariales. Y a veces no se deberían terminar, ¿cierto? Y normalmente, ¿por qué se acaban? Porque una de las partes no cumple su parte. ¿Sí o no? Normalmente la queja es: me prometió o quedamos y no cumplió. Por eso se acaba una relación con un buen cliente. O pierdes un buen trabajo que tenías, ¿no? Es que me prometió un aumento y no me he cumplido. Porque quedó de darme un ascenso y no me lo ha dado. Porque me dijo que a los 6 meses revisábamos mi sueldo y no lo hemos revisado. Peor aún, quedó de pagarme cada 15 días y resulta que llega el 15 y no me paga. Me dice que pasado mañana y que después y que más adelante y que ya merito y que ahí me trae. Yo necesito el dinero ya el día que me quedó de pagar. Es feo eso, ¿no? Y le transmites un mal mensaje a tu empleado o a tu gente cuando no le cumples lo pactado. Mejor no pactes, ¿no? Y si vas a pactar, cumple. ¿Sí o no? ¿Por qué me ven así? Entonces, un acuerdo se puede acabar, se puede terminar. Concluyo con esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Difícilmente. Muchísimas personas creen estar de acuerdo con Dios y no lo están. Viven engañadas. Y aquí el punto es que Dios no está de acuerdo con ellas. Mira, busca Mateo capítulo 7, por favor. Fíjate qué dice este texto de Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en general, lee la primera carta de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan. Léela, ahí está clarísimo. Versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas personas creen que tienen una relación con Dios que no tienen. Y es muy lamentable. Y es constante el oírlo y el escucharlo. No, yo tengo al Señor. Dice, no, por supuesto, y yo estoy bien con Dios. Pero ya lo hemos dicho muchas veces. En el cielo no va a haber ni una sola persona que no haya pasado por el arrepentimiento y la conversión bíblicos. No importa lo que diga la persona. Hay que pasar por el arrepentimiento bíblico. No el que tú crees que es. Porque el que tú crees que es, te prometo que no va a estar exactamente de acuerdo a lo que dice la Escritura de cómo es. Y la conversión igual. ¿Cómo dice la Escritura que se convierte un ser humano? A eso hay que apegarse. ¿Sí estamos? Fíjate, dice Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo se borran los pecados?
arrepintiéndose y convirtiéndose. No hay de otra. No puedes borrar tus pecados de ninguna otra manera. No, es que yo hago mandas y sacrificios y yo... Eso no sirve. Eso es lo que crees, es lo que te han dicho. Así no es. Si quieres estar de acuerdo con Dios, tienes que sujetarte a las condiciones del acuerdo con Dios. Y el acuerdo con Dios nace a partir del arrepentimiento y la conversión. Dios borra nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos convertimos. De ninguna otra manera. No, es que tengo 27 años de asistir a la iglesia. Pues qué bueno, eso no te salva. Hay que arrepentirse y hay que convertirse. Tiene que haber un momento en donde puedas ubicar esa experiencia de haberte arrepentido y de haberte convertido. Si no la puedes ubicar, igual, con todo respeto, preocúpate. Versículo 26, ahí mismo donde estamos, Hechos 19, 26. A vosotros Dios, habiendo levantado a su Hijo, habiendo resucitado a Jesucristo, lo envió para que os bendijese. Jesucristo vino a bendecirnos, ¿no? Es lo que está diciendo. Dios levantó a Cristo de los muertos para bendecirnos. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que cada uno se convierta de su maldad. El propósito último y primario de Dios al enviar a Jesucristo a la tierra, al Espíritu de Jesucristo a la tierra, ahorita, porque esto fue después de que lo levantó de los muertos. Está hablando después de dice, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Sí, Dios está enviado a nuestras vidas para bendecirnos y Dios nos bendice. ¿Sí o no? ¿Pero para qué? Para que nos convirtamos de nuestra maldad, para que sean borrados nuestros pecados. 1 Timoteo 2, por favor. 1 Timoteo 2, 3. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Fíjate, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de los términos de Dios. ¿Quieres estar de acuerdo con Dios? Tienes que respetar los términos del acuerdo con Dios. Y lo primero es arrepentirse y convertirse. Es lo primero. Después ya lo que tú me digas, pero lo primero es arrepentirse y convertirse. Sin eso no hay acuerdo. ¿Sí estamos? Esa es la parte de nosotros. Poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, habiéndonos arrepentido. Eso es la conversión. Depositar tu fe y tu confianza en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz. Dice 1 Timoteo 2:3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Y aquí están los términos del acuerdo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién es Jesucristo? Aquel que se dio en rescate por el que quiera, por todos. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Con todo respeto por los que creen otra cosa y están seguros de que Dios a través de otro mediador los atiende, qué pena. No son los términos bíblicos del acuerdo. Bíblicamente hablando, únicamente a través de Jesucristo podemos tener una relación con Dios. ¿Sí ves lo importante de estar en sintonía, en concordancia entre las partes para lograr los acuerdos? ¿Cómo es en cuanto a los demás? No sé si has oído hablar de ese concepto de estar cerrado, de ser una persona cerrada, una persona con quien no se puede. ¿Sí? ¿Conoces gente así? A lo mejor así eres en parte, ¿no? A lo mejor así somos, que no somos abiertos. No tenemos ese corazón abierto para poder entender con claridad qué está diciendo el otro. Necesitamos tener el corazón abierto, no endurecido, no cerrado, corazón abierto para lograr acuerdos, buenos acuerdos.
cosas chiquitas hasta cosas grandotas. ¿No? El pacto matrimonial que tenemos entre nosotros con los casados, con nuestras parejas, nuestras esposas, nosotros varones con sus esposos, ustedes las damitas. Ese es inviolable. ¿Sí o no? ¿O no? Bueno, el mundo dice otra cosa hoy en día, pero nosotros a partir de las Escrituras sabemos. Entonces la Biblia, mis amados, se viene a convertir en el instrumento que nos permite conocer todos los detalles de cómo debe funcionar nuestra vida. Dios ha puesto los términos en todas las áreas. Ha dicho, esto debe funcionar así. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice que si alguno no quiere trabajar? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? Tampoco coma, dice. Dios está estableciendo cómo deben ser las cosas. Y así es, no nada más con el tema del trabajo, en cuanto a todos los temas. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? La Biblia dice cómo. ¿Tú tienes otras ideas? Pues fantástico, compra cohetes y celébralo. Te va a salir mal. Te va a salir mal, te lo firmo. Dios ha dicho cómo. ¿Sí me explico, mis amados? Entonces, ¿qué tenemos en las Escrituras? Tenemos la fuente de información que necesitamos para entender cómo funciona la vida, y cómo funciona la paternidad, y cómo funciona la economía, y cómo funciona la administración de tu cuerpo, y cómo funciona el matrimonio, y cómo funciona la iglesia. Ahí está. Dios es precioso porque nos ha comunicado toda la parte de Él completita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos en sintonía con las cosas de Dios, con la Escritura, y aceptar que así son los términos. Oigan, ¿ustedes leen la Biblia, mis amados? Me estoy empezando a preocupar. ¿Sí me estoy comunicando con ustedes? Dios ha dejado los términos del pacto, las condiciones y de los acuerdos, y nos ha dicho cómo deben ser y cómo deben funcionar las cosas en cuanto a todo en la vida. Lo primario es arrepentirse y convertirse, y si tú no lo has hecho, te recomiendo ampliamente que lo reconsideres. No si estás casado con un cristiano o con una cristiana, no si vienes a la iglesia desde chiquito, no. Si te has arrepentido y te has convertido. Y si sí, de ahí en adelante a ponernos de acuerdo con Dios. Y si Dios dice que no sea flojo en mi trabajo, a flojear no. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este principio del acuerdo. Sabemos que no podemos andar contigo si no estamos de acuerdo contigo. Sabemos que tú no vas a andar con nosotros si no estamos de acuerdo contigo, y tú con nosotros. Danos claridad, Señor, para entender la importancia, la seriedad, la magnitud, las implicaciones de estar de acuerdo contigo, con el arrepentimiento, con la humildad, con la entrega total, con la conversión, con el darte nuestra vida, con entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos. Renunciar, Señor, a nuestra religión y a nuestras ideas y a nuestra cerrazón y a nuestra dureza. Renunciar, Señor, a nuestros conceptos personales y comprarte los tuyos y aceptar los tuyos y lograr ponernos de acuerdo contigo, de acuerdo a tus términos, porque tus términos son perfectos, nunca te equivocas. Y si alguno aquí entre nosotros o de los que siguen la transmisión después nunca se ha querido arrepentir porque tiene sus ideas, no se quiere convertir, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo lo convenza, que tu Espíritu Santo le toque el corazón y le hable y le muestre de su necesidad de arrepentirse y convertirse para estar de acuerdo contigo, para estar en sintonía contigo, para hacer la cosa como tú dices. Y enséñanos todo lo demás que tengamos que aprender, Señor, para poder andar juntos con los demás, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con
nuestros hermanos en la fe, con nuestros trabajos, nuestros clientes, nuestros empleadores. Enséñanos todos los principios que debamos aprender, Señor, para hacer mejores acuerdos y para cumplir los acuerdos. Te pedimos gracia para que los que hacen acuerdos con nosotros los cumplan, Señor, al pie de la letra, a cabalidad, y que nuestras relaciones sean duraderas y bendecidas. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis amados, los que nos siguen detrás de la pantalla, que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo muy cariñoso. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.